¿Qué está pasando en la bolsa? El Nasdaq, índice estadounidense de empresas tecnológicas, ha caído un 9% en las últimas 2 semanas, su mayor caída desde las semanas previas a las elecciones americanas. Y seguro que os estáis preguntando, ¿por qué ha caído? Y más importante aún, si seguirá cayendo en los próximos días. Estáis en el vídeo adecuado, así que agarraos fuerte que vienen curvas. Cuando la bolsa cae, suele haber múltiples razones que ayudan a explicar el porqué, aunque tenéis que entender que la bolsa en general y las acciones individuales en particular no son entes que se rigen por una lógica y racionalidad aplastantes. Si no, todos seríamos ricos, lo que de hecho significaría que ninguno de nosotros lo sería. Pero dejándonos de temas filosóficos, os voy a contar algunas de las razones que, en mi opinión, ayudan a explicar esta bajada general del mercado, y en particular de las empresas de alto crecimiento y tecnológicas. La primera de ellas, y posiblemente la más importante, es que ya tocaba una corrección. Los últimos 3 meses han sido estupendos, y la victoria de Biden le ha sentado estupendamente a las bolsas del mundo. El Nasdaq había subido un 25% desde el día antes de las elecciones presidenciales hasta el pico del 16 de febrero, por lo que el mercado estaba pidiendo a gritos una corrección importante. La segunda razón, que algunos de vosotros habréis visto en los medios de comunicación, es que el rendimiento del bono a 10 años estadounidense ha subido de forma increíble en las últimas semanas. Como podéis ver en el gráfico del Ministerio de Hacienda estadounidense, el interés que te pagan por poseer deuda americana a 10 años ha subido del 1,09% al 1,54% en las últimas 4 semanas, una subida brutal y que podría indicar que la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal está más cerca de lo que pensábamos, gracias a la magnífica recuperación económica del país desde que se desató la pandemia. Y con la subida de los tipos de interés, también conocido como el precio del dinero, los bancos empezarán a pagar mejores intereses a los ahorradores por tener su dinero en el banco, y la deuda tanto de los estados como de las empresas tendrá que pagar intereses más altos a los poseedores de esa deuda, lo que hará que a las empresas les salga más caro financiarse y sus beneficios bajen. Por lo que el dinero podría emigrar de la bolsa a activos de menor riesgo como las cuentas corrientes y los bonos, que tendrían ahora unas rentabilidades mejoradas respecto a los últimos meses. Y vamos con la tercera razón, y es que está habiendo una rotación de dinero desde las acciones tecnológicas y beneficiadas por la pandemia hacia las acciones que se beneficiarán de la recuperación de la normalidad, como el turismo, la restauración y las tiendas físicas. Esta rotación hace que la bajada de las últimas 2 semanas haya afectado principalmente al Nasdaq, con esa bajada del 9% que comentábamos, pero no ha afectado de igual manera al S&P 500 con una bajada del 5% o al Dow Jones, que solo ha bajado un 3%. Vamos ahora con otra posible razón, quizá menos evidente y que no encontraréis en las noticias ni en otros vídeos de YouTube. Antes hemos comentado que las empresas tecnológicas habían sufrido las mayores caídas, pero hay otro segmento del mercado que ha sufrido caídas incluso mayores. Estamos hablando de las empresas chinas, que han sufrido mayores caídas que sus equivalentes estadounidenses. Desde principios de enero, las empresas chinas, sobre todo las de capitalización bursátil media o baja, es decir, las menores de 10 billion, han tenido subidas espectaculares, algo que no ha copado titulares ni portadas de los medios de comunicación ni de los foros sobre inversiones. En cambio, los que estábamos invertidos en ese tipo de empresas hemos visto sus acciones subir un 50, un 70, un 100 o incluso un 200% desde que hubo seguridad de que Biden iba a ser el que ocupara la Casa Blanca y que Trump no iba a conseguir mantenerse en el poder. Esto se clarificó a raíz del asalto al Capitolio estadounidense y cómo en las siguientes horas y días los aliados de Trump se esfumaron y sus pretensiones de darle la vuelta al resultado de las elecciones cayó en saco roto. El caso es que después de esas subidas espectaculares, ahora nos encontramos con correcciones igual de espectaculares, del 40, el 50 o incluso del 70% en algunos casos. Como podéis ver en el caso de Momo, el Tinder chino, que subió un 50% en poco más de un mes y luego ha corregido un 30%. O de Kudian, que subió un 200% y ahora ha corregido un 40%. O Douyu, el Twitter chino, que subió casi un 100% para luego bajar un 35%. En mi opinión, aunque Estados Unidos no haya cambiado radicalmente su postura económica y de comercio frente a China, al menos ha pasado a un tono mucho más diplomático, y los riesgos de que la Casa Blanca tome decisiones drásticas unilaterales hacia empresas individuales, como sucedía en los tiempos de Trump, son ahora mucho menos probables. Por lo que ese menor riesgo se está viendo reflejado en las subidas de los precios de las acciones chinas, sobre todo en las más débiles,
como podían ser las de capitalización bursátil pequeña. No hay que olvidarse que las acciones chinas siguen cotizando a unos ratios mucho más atractivos que las empresas estadounidenses. Esto, a la vez que las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico en China son mucho mayores que las estadounidenses y que básicamente cualquier país del mundo, por ser el país más poblado del mundo, el que ha subido su PIB de una forma más alta y consistente en las últimas 4 décadas, y que aún así tiene un PIB per cápita muy por debajo de los países más desarrollados, por lo que en mi opinión las acciones chinas seguirán subiendo muy por encima de las del resto del mundo, aunque por el camino tendremos una volatilidad increíble y bajadas gigantescas. Si mis teorías son correctas, actualmente estamos en la fase en la que los inversores institucionales y el llamado smart money, o dinero inteligente, está comprando las acciones chinas y está controlando la prensa y la opinión pública para que siga desconfiando de China y de las empresas chinas, para que los inversores particulares no compren o incluso vendan sus acciones. Y dentro de unos meses o incluso años, los medios de comunicación y demás empezarán a hablar bien de esas mismas empresas chinas para que los inversores particulares como nosotros empecemos a comprar las acciones, cuando ya sea demasiado tarde y después de que las acciones ya hayan multiplicado su valor en bolsa varias veces. Como os digo, esta teoría puede tener tintes conspiranoicos y podéis dudar de ella perfectamente. Pero si tengo razón y estamos viviendo una rotación del dinero de las acciones americanas a las chinas, entonces estamos ante una gran oportunidad de hacer dinero y poco riesgo de perderlo, en mi opinión, dado que ya están más baratas de por sí. Así que, ¿qué nos espera en los siguientes días y semanas? ¿Y qué podemos hacer para aprovechar las oportunidades que nos brinden? En mi opinión, la bolsa no bajará mucho más y las acciones tecnológicas volverán a subir, ya que aún nos quedan algunas semanas duras de pandemia. Esta recuperación de las tecnológicas puede ser una oportunidad para rotar una parte de nuestro portfolio desde las tecnológicas a las empresas de turismo y demás beneficiarias del fin de la pandemia. Conforme llegue la primavera y el verano, preveo una explosión de demanda de viajes y vacaciones, y también una explosión en ventas en las tiendas físicas y restaurantes, influenciada también por la vuelta de los eventos sociales, como las bodas, bautizos, comuniones y demás, que nos harán gastar el dinero de nuevo en los sectores más apagados durante la pandemia. En los próximos 2-3 meses espero grandes subidas en empresas como la aerolínea IAG o la fabricante de carne basada en plantas Beyond Meat, duramente golpeadas por la pandemia y que están a precios muy interesantes. Muy posiblemente esta gran rotación de empresas tecnológicas a las de post-pandemia aún no haya pasado, y realmente la veremos en los siguientes 2-3 meses, ocasión que podríamos aprovechar para comprar las gangas que la rotación nos pueda dejar en el sector tecnológico. Por ejemplo, una bajada considerable de Etsy podría ser una oportunidad estupenda para comprar una acción de tantísima calidad, que hace meses que no quiere bajar, dado sus extraordinarios resultados en ventas y beneficios durante la pandemia, y que en mi opinión van a seguir sorprendiendo una vez la pandemia nos abandone. Espero que mis opiniones e ideas te puedan ser útiles y a cambio te pido un like y que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Un saludo y buena suerte.